Seamos honestos acerca de algo que la mayoría de los cristianos tiene miedo de admitir. Orar no siempre es fácil. Hay momentos en los que te sientas con las mejores intenciones, inclinas la cabeza y no pasa nada. Tu mente no se calma. Tu corazón se siente pesado. Las palabras no salen. Quieres conectar con Dios, pero ni siquiera sabes cómo empezar. Has visto a personas decir, solo ora por eso, como si la oración fuera automática, sin esfuerzo, siempre disponible cuando se necesita. Y en silencio, quizá incluso con culpa, has pensado, yo lo haría, si supiera cómo. A veces la lucha no es incredulidad. No es rebeldía. No es distancia de Dios. A veces simplemente estás cansada. Drenada emocionalmente. Entumecida espiritualmente. Desgastada por la vida. Quieres orar, pero el deseo se siente apagado. El fuego se siente tenue. Y forzar palabras se siente falso. Aquí está la verdad que casi nadie te dice, la oración nunca fue pensada para que la cargaras tú sola. Dios ya asumía que habría momentos en los que no sabrías qué decir. No avergonzó esa debilidad. La anticipó. Integró ayuda directamente dentro de tu fe. Por eso la Escritura no dice, esfuérzate más cuando orar se sienta difícil. Dice que el Espíritu interviene. No después. No cuando ya te arregles. Justo en medio de tu debilidad. El Espíritu Santo no es una recompensa para creyentes maduros. No es una mejora para quienes oran bien. Es Dios mismo viviendo dentro de ti, ayudándote a hacer lo que no puedes hacer por tu cuenta. La oración nunca se trató de elocuencia. Nunca se trató de volumen. Nunca se trató de decir las frases correctas. Siempre se ha tratado de conexión. Y cuando llegas al punto en que la conexión se siente imposible, el Espíritu Santo no se hace a un lado, da un paso al frente. Esto no es una enseñanza sobre fórmulas de oración. Es sobre cómo Dios te encuentra cuando la oración se siente fuera de tu alcance. Como el Espíritu te sostiene cuando se te acaba la fuerza. Como el cielo escucha incluso cuando tu boca está en silencio. Si alguna vez te has sentido estancada en la oración, si alguna vez te has preguntado por qué tus palabras se sentían vacías, si alguna vez has querido a Dios pero no sabías cómo alcanzarlo, no estás fallando. Estás exactamente en el lugar donde comienza el Espíritu Santo. Una de las suposiciones silenciosas que muchos creyentes cargan es que la oración depende totalmente de ellos. De su enfoque. De su disciplina. De su capacidad para encontrar las palabras correctas y sostener el estado mental correcto. Así que cuando orar se siente difícil, la conclusión se siente personal. Estoy haciendo algo mal. No soy lo suficientemente espiritual. A estas alturas ya debería ser mejor en esto. Pero la Escritura cuenta una historia muy diferente. No presenta la oración como algo que Dios espera que domines por tu cuenta. Presenta la oración como algo en lo que Dios participa activamente, algo que Él ayuda a sostener cuando tú no puedes. Hay un pasaje que desmantela con suavidad la idea de que la oración se trata de fuerza personal. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No después de que la superamos. No una vez que ya crecemos más allá de ella. Justo en medio de ella. Se asume la debilidad. Se provee ayuda. Eso significa que luchar para orar no es evidencia de fracaso espiritual. Es evidencia de que eres humana. Y Dios ya había contado con eso mucho antes de que tú te sintieras estancada. El Espíritu Santo nunca fue pensado como un accesorio añadido a tu fe. Él es quien la anima. Él es quien le devuelve vida a la oración cuando se siente pesada, distante o imposible. Sin Él, la oración se convierte en esfuerzo. Con Él, la oración vuelve a ser relación. Esto cambia cómo te acercas a Dios. Ya no vienes intentando rendir. Vienes reconociendo necesidad. Y la necesidad no aleja a Dios, invita a su presencia. El Espíritu no espera a que tú te recompongas antes de ayudarte. Él interviene cuando tú no puedes. Por eso la oración se siente distinta cuando dejas de intentar cargarla sola. En lugar de forzar palabras, te vuelves consciente de una presencia que ya está dentro de ti. En lugar de empujar a través del silencio, te das cuenta de que el silencio mismo puede ser oración.
En lugar de medir tu devoción por cuánto oras, empiezas a reconocer que a Dios le interesa más la conexión que la duración. El Espíritu Santo no reemplaza tu voz. Él la fortalece. Él la guía. Él la sostiene cuando se siente demasiado pesada para levantarla. La oración deja de ser una tarea que completas y se convierte en un espacio al que entras, uno donde Dios ya está esperando, ya está escuchando, ya está involucrado. Y cuando entiendes que nunca fuiste destinada a orar sola, la presión se levanta. La culpa se disuelve. La relación vuelve a respirar. Hay temporadas en las que la oración no solo se siente difícil, se siente innecesaria. No porque no creas en Dios. No porque te hayas alejado. Sino porque tu corazón se siente plano. Sin urgencia. Sin deseo. Sin hambre. Sabes que deberías orar, pero las ganas no están. Y esa ausencia crea un miedo silencioso. Si ni siquiera tengo ganas de orar, ¿qué dice eso de mí? Aquí está la verdad que la Escritura deja clara pero que la cultura de iglesia a menudo ignora: el deseo mismo es algo que Dios provee. El Espíritu Santo no solo te ayuda a orar una vez que quieres, te ayuda a querer orar desde el principio. El entumecimiento espiritual no es rebeldía. A menudo es agotamiento. La vida tiene una manera de embotar los sentidos. La presión se acumula. La decepción se queda. La distracción se multiplica. Y lentamente, sin drama, el hambre se apaga. Cuando eso sucede, forzar la oración solo profundiza la frustración. Te sientas, intentas conectar, y no sientes nada. Entonces paras, no porque no ames a Dios, sino porque se siente vacío. Aquí es donde el Espíritu Santo obra en silencio y con fidelidad. Él despierta deseos sin presión. Él enciende hambre sin condenación. Le recuerda a tu espíritu lo que tus emociones han olvidado. A veces ese despertar se siente como un jalón suave. A veces se siente como inquietud. A veces es una conciencia tranquila de que falta algo. Esa conciencia no es culpa. Es invitación. No fabricas hambre con fuerza de voluntad. No te regañas para producir deseo. Simplemente reconoces dónde estás e invitas al espíritu a encontrarte allí. Y cuando lo haces, algo sutil empieza a cambiar. No al instante. No de manera dramática. Pero de verdad. El espíritu empieza a ablandar lo que se endureció. Reaviva la curiosidad donde se instaló el entumecimiento. Crea espacio para que la oración regrese, no como obligación, sino como necesidad. Por eso la Escritura describe a Dios como quien obra dentro de ti tanto el querer como el hacer. Incluso el deseo de acercarte a Él es evidencia de que Él ya está obrando. Así que si estás en una temporada donde la oración se siente distante, no entres en pánico. No finjas. No actúes. No renuncies. Simplemente dile a Dios la verdad: no tengo ganas de orar, pero quiero querer estar contigo. Esa honestidad se convierte en la puerta. Y el Espíritu Santo sabe exactamente cómo atravesarla. Hay momentos en los que la oración no solo se siente difícil, se siente imposible. No porque no te importe. No porque no creas. Sino porque el lenguaje mismo falla. Te sientas en silencio, consciente de la presencia de Dios, pero incapaz de formar una frase que se sienta honesta. Todo lo que podrías decir suena o demasiado pequeño para lo que cargas, o demasiado ensayado para ser real. Y al final dejas de intentar, no por apatía, sino por agotamiento. Aquí es donde muchas personas asumen que la oración fracasó. Pero la Escritura dice algo radical aquí. Dice que cuando no sabes qué orar, el Espíritu mismo interviene. No como traductor. No como observador. Sino como intercesor, orando desde dentro de ti, a tu favor, de una manera que va más profundo de lo que el lenguaje podría jamás. Hay cosas que las palabras no pueden contener. Duelo que se asienta demasiado hondo para explicarlo. Confusión que todavía no tiene forma. Anhelo que se siente más grande que el vocabulario. Dios nunca esperó que articularas esos momentos perfectamente. No diseñó la oración para que dependiera de tu elocuencia. La diseñó para que dependiera de su presencia. Así que cuando se acaban las palabras, la oración no termina. Cambia de forma. El silencio se vuelve comunicación. Las lágrimas se vuelven lenguaje.
Los suspiros llevan significado. El Espíritu sabe cómo interpretar lo que no puedes explicar. Entiende el peso detrás de tu silencio. Sabe lo que tu corazón está buscando incluso cuando tu mente todavía no puede nombrarlo. Esto no es consuelo poético, es realidad espiritual. La oración no está limitada a frases habladas. Es un intercambio de corazones. Y cuando tu corazón está abrumado, el Espíritu tiende el puente. Lleva tus cargas no dichas a la presencia de Dios con una claridad y una precisión que tú nunca podrías fabricar. Esto significa que no necesitas evitar la oración cuando estás vacía. Esa vaciedad suele ser el mismo lugar donde el Espíritu se vuelve más activo. No tienes que llenar el silencio. Puedes confiar en que Dios ya lo entiende. Una de las razones por las que la oración se vuelve tan pesada es porque, en silencio, se convierte en actuación. Te sientas ya midiéndote. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que oré? ¿Estoy lo suficientemente enfocada? ¿Estoy diciendo las cosas correctas? ¿Lo estoy haciendo como se supone? Sin darte cuenta, la oración pasa de conexión a evaluación. Y la evaluación drena la intimidad. El Espíritu Santo no te guía a la oración como una tarea que completar. Te guía a la oración como una relación a la que entrar. Esa distinción lo cambia todo. Cuando la oración se reduce a deber, se vuelve mecánica. Cuando la oración se restaura como relación, vuelve a sentirse natural. Por eso la Escritura usa lenguaje de cercanía, no de obligación. No describe la oración como cumplir un requisito. La describe como ir a un padre. No acercarte a un sistema. No cumplir una cuota. Ir a alguien que ya te conoce. El Espíritu cumple un papel crucial aquí. No solo te ayuda a hablar, te recuerda con quién estás hablando. Te saca de la formalidad y te lleva a la familiaridad. No una familiaridad irrespetuosa, sino una cercanía segura. De ese tipo en el que no necesitas impresionar, explicar o editarte todo el tiempo. La oración cambia cuando dejas de hablarle a Dios y empiezas a estar con Él. A veces eso significa palabras. A veces significa escuchar. A veces significa simplemente permanecer presente. El Espíritu te enseña que la oración no siempre se trata de pedir. A menudo, se trata de permanecer. Sentarte en conciencia. Dejar que la cercanía de Dios recalibre tu corazón. Dejar que su presencia haga lo que el lenguaje no puede. Aquí es donde la oración se vuelve más ligera. Dejas de forzar conversación. Dejas de llenar cada momento con palabras. Te das cuenta de que el silencio con Dios no es ausencia, es intimidad. Y en ese espacio, la confianza crece en silencio. La relación no exige explicación constante. Se alimenta de presencia. El Espíritu Santo reintroduce suavemente la oración tal como siempre debió ser, no una obligación que cargas, sino un lugar al que regresas. Un espacio donde eres conocida, no evaluada. Donde la honestidad importa más que la estructura. Donde la conexión importa más que la actuación. Y una vez que la oración vuelve a ser relación, dejas de evitarla. Empiezas a anhelarla. Hay veces en que el problema no es la motivación ni las palabras, es la dirección. ¿Quieres orar? Incluso te sientes cerca de Dios. Pero no sabes qué presentar delante de Él. Tus pensamientos giran alrededor de las mismas preocupaciones superficiales, y todo lo que dices se siente vago o repetitivo. Percibes que algo más profundo está pasando por debajo de la superficie, pero no alcanzas a verlo. Este es otro lugar donde el Espíritu Santo, en silencio, toma el liderazgo. Dejados a nosotros mismos, tendemos a orar por los síntomas. Por lo incómodo. Por lo urgente. Por lo obvio. Pedimos alivio, cambio, claridad, pero a menudo sin entender qué es lo que realmente está en la raíz de lo que estamos viviendo. El Espíritu ve debajo de la superficie. Él entiende lo que realmente se está formando en ti. Sabe cuáles batallas importan más. Reconoce cuando a Dios le preocupa menos quitar una situación y le interesa más formar algo a través de ella. Y cuando permites que Él guíe la oración, el enfoque comienza a cambiar. Dejas de orar solo por lo que quieres evitar. Empiezas a orar por lo que Dios quiere formar. Esto no siempre se siente dramático. A menudo comienza como un empujón suave.
Un pensamiento que regresa una y otra vez. Una sensación tranquila de que tu oración necesita moverse hacia otra dirección. El espíritu redirige sin forzar. Alinea sin presionar. Y cuando sigues esa guía, la oración gana profundidad. Empiezas a orar en armonía con la voluntad de Dios en lugar de adivinarla. Tus palabras se vuelven más enfocadas. Tus peticiones, más firmes. Tu escucha, más intencional. La oración deja de sentirse como prueba y error y empieza a sentirse como cooperación. Por eso la oración se vuelve más clara cuando disminuyes el ritmo lo suficiente para escuchar. El Espíritu no solo inspira palabras, las moldea. Te ayuda a reconocer qué importa en el momento y que puede soltarse. Trae claridad no abrumándote con información, sino alineando en silencio tu corazón con la perspectiva de Dios. Cuando no sabes qué orar, esa incertidumbre no es un callejón sin salida. Es una invitación a dejar que el Espíritu lidere. Una de las señales silenciosas de que la oración se ha salido de alineación es cómo te deja después. Si la oración te agota de forma constante, si te vas sintiéndote más pesada, más ansiosa o más drenada que antes, normalmente es porque estás cargando más de lo que alguna vez se supuso que cargaras sola. Estás tratando de empujar con tu propia fuerza, sosteniendo el peso de la intercesión sin apoyarte en la ayuda que ya te fue dada. La oración nunca fue pensada para drenarte. Fue pensada para sostenerte. El Espíritu Santo no te invita a la oración para que te derrumbes bajo su peso. Te invita para fortalecerte desde adentro hacia afuera. Cuando la oración es guiada por el Espíritu, a veces puede ser intensa, pero no te deja vacía. Te deja estable. Esto es porque el Espíritu ora a través de ti, no solo contigo. Hay una diferencia entre esforzarte en la oración y asociarte en la oración. Esforzarte intenta producir resultados mediante esfuerzo. Asociarte permite que la fuerza de Dios fluya donde la tuya es limitada. Una te deja cansada. La otra te deja anclada. Cuando el Espíritu toma el liderazgo, la oración se vuelve menos presión y más intercambio. Tú traes tu debilidad. Él aporta fuerza. Tú traes tu confusión. Él trae claridad. Tú traes tu miedo. Él trae paz que no depende de que las circunstancias cambien. Esto no significa que la oración siempre sea calma o silenciosa. A veces es intensa. A veces es emocional. A veces te estira. Pero aún así, hay una corriente por debajo, una sensación de que estás siendo sostenida, no aplastada. El Espíritu sabe cómo orar de una manera que se alinea con lo que Dios está haciendo en ti, no solo con lo que tú quieres que Dios haga por ti. Y esa alineación produce resiliencia. Con el tiempo, empiezas a notar que la oración no debilita tu determinación, la refuerza. No te vas drenada. Te vas más clara. Más fuerte. Más arraigada que antes. Esta es una de las misericordias silenciosas del Espíritu. Cuando le permites ayudarte a orar, la oración deja de ser algo que te quita y se convierte en algo que te devuelve, fuerza que no tenías antes, estabilidad que no podías fabricar, resistencia que no viene de la fuerza de voluntad. Y así es como la oración siempre debió funcionar. Llega un punto en la oración en que el lenguaje alcanza su límite. Ya dijiste todo lo que sabes decir. Expresaste las necesidades obvias, nombraste las luchas visibles y pediste lo que tiene sentido pedir. Y aún así, algo más profundo sigue moviéndose bajo la superficie, algo que las palabras no alcanzan a tocar. Aquí es donde el Espíritu Santo introduce otro tipo de oración. No más fuerte. No más emocional. Sino más profunda. La Escritura habla de una oración que no pasa primero por la mente. Una oración que fluye directamente del Espíritu, saltándose el análisis, la explicación y el control. Es una oración que no depende de entender para ser efectiva, porque está arraigada en comunión más que en cognición. Este tipo de oración se siente desconocido para muchas personas porque requiere rendir el control del lenguaje mismo. Estamos acostumbradas a administrar nuestras palabras, editarlas, estructurarlas, asegurarnos de que suenen bien. Pero a veces el Espíritu guía la oración más allá de ese punto, hacia un espacio donde la confianza importa más que la articulación. Cuando la oración va más allá del lenguaje humano, no es caótica.
Es precisa de una manera que la mente todavía no puede captar. El espíritu se comunica directamente con Dios, espíritu a espíritu, llevando intenciones que están perfectamente alineadas con la voluntad de Dios, incluso cuando quien ora todavía no puede explicarlas. Esto no es desahogo emocional. Es cooperación espiritual. Para algunas personas, esta oración llega en silencio. Para otras, llega con sonido. Para algunas, llega después. Para otras, llega de inmediato. Lo que importa no es la forma, es la rendición. Este tipo de oración no reemplaza el entendimiento. Lo precede. A menudo, la claridad llega después, luego de que algo ya cambió por dentro. La paz se asienta antes de que lleguen las respuestas. La dirección aparece después de que la alineación se restaura. La oración más allá del lenguaje nos recuerda algo esencial. No eres responsable de cargar todo el peso de la intercesión. Dios nunca te pidió que lo resolvieras todo antes de orar. Te invitó a confiar en Él lo suficiente como para dejar que el Espíritu ore a través de ti cuando el entendimiento se queda corto. Y cuando la oración llega a esa profundidad, deja de ser algo que haces. Se convierte en algo que sucede dentro de ti. Uno de los cambios silenciosos que el Espíritu Santo trae a la oración es este: empiezas a darte cuenta de que la oración no se trata solo de hablar. Por mucho tiempo, la oración pudo haberse sentido como un monólogo, tu voz llenando el espacio, tus pensamientos haciendo todo el movimiento, tus palabras cargando el peso. Y cuando nada parecía cambiar, asumías que el problema era lo que estabas diciendo o cuán bien lo estabas diciendo. Pero el Espíritu reformula el momento con suavidad. La oración se convierte en una conversación. Sin prisa, sin forzar, sin ser dominada por palabras. Escuchar no significa esforzarte por oír una voz audible. Significa aprender a reconocer la presencia y la guía de Dios de maneras más silenciosas. Una conciencia tranquila. Una convicción que surge inesperadamente. Un pensamiento con una claridad y una paz inusuales. Un sentido de dirección que se siente estable en lugar de urgente. El Espíritu Santo entrena tu atención. Te enseña cuándo hablar y cuándo pausar. Cuándo pedir y cuándo descansar. Cuándo profundizar y cuándo simplemente permanecer. Escuchar se vuelve menos una técnica y más una postura, estar abierta, receptiva y sin defensas. Esto es difícil para muchas personas al principio. El silencio puede sentirse improductivo. Esperar puede sentirse incómodo. Estamos acostumbradas a medir la oración por la producción, cuántas palabras, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo. Escuchar requiere confiar en que Dios está presente incluso cuando no ocurre nada dramático. Y lo está. A menudo, el Espíritu habla no añadiendo información, sino trayendo alineación. Sales de la oración sin una respuesta detallada, pero algo por dentro se siente más estable. La confusión pierde su agarre. La ansiedad se afloja. La urgencia se desvanece. Ese cambio no es accidental. El Espíritu sabe cuando las palabras distraerían de lo que Dios está haciendo por dentro. Sabe cuando el silencio es el lenguaje que sana. Y a medida que te sientes más cómoda escuchando, la oración se vuelve menos agotadora y más enraizante. Dejas de intentar llenar el espacio. Dejas que Dios lo ocupe. Terminemos donde todo esto comenzó. La oración nunca fue pensada para ser una actuación que sostienes o una carga que llevas. Siempre fue pensada para ser una colaboración, una en la que Dios te encuentra exactamente como estás y provee lo que te falta. Si la oración se ha sentido pesada, distante o confusa, eso no significa que hayas fallado. Significa que llegaste al límite de lo que el esfuerzo humano puede hacer por sí solo. Y ese límite suele ser el lugar donde el Espíritu Santo interviene con más claridad. Nunca se esperó que generaras deseo a demanda. Nunca se esperó que encontraras palabras perfectas. Nunca se esperó que entendieras todo antes de acercarte a Dios. El Espíritu ayuda donde eres débil. Él ora cuando tú estás en silencio. Él despierta hambre cuando te sientes entumecida. Él guía cuando te sientes insegura. Él fortalece cuando la oración, de otro modo, te drenaría. Esto cambia cómo te acercas a Dios. Dejas de fingir. Dejas de forzar. Dejas de medirte.
Y comienzas a confiar en que Dios ya está presente, ya está escuchando, ya está involucrado, mucho antes de que logres decir algo. La oración se vuelve más ligera, más honesta, más humana. No porque la hayas dominado, sino porque has dejado de intentar hacerla sola. Así que la próxima vez que la oración se sienta difícil, no te retires. No te acuses. No actúes. Simplemente dirige tu atención hacia la presencia que ya está dentro de ti y di, aunque sea solo en tu corazón, ayúdame. Esa oración es suficiente. Porque donde la debilidad se encuentra con la disposición, el Espíritu Santo siempre responde.